Hola amigos de Netamex Noticias, gracias por acompañarme con otra nota más, pues se derrumba el Poder Judicial. Norma Piña y Prián todo le está saliendo mal. Senador de Morena destacó que no se va a dejar que ningún organismo internacional se meta en decisiones del pueblo de México. Senador Nabor Rojas cuestionó que parte de la iniciativa privada y grupos de poder fuera del país pretendan hacer menos a los 36 millones de mexicanos que votaron por un nuevo poder judicial y señaló que jueces traidores han acudido a organismos internacionales para socavar la voluntad popular. El senador de Morena, Nabor Rojas, destacó que la Suprema Corte de Justicia que representa a Norma Piña es vendepatrias. A continuación con el video. El país del revés, ¿no? Qué chistoso, pero además qué falso se oye cuando hablan de división de poderes. Cuando hablan de, imagínense, la derecha hablando de Martí, de Bolívar, les faltó el Che Guevara, de democracia. Hablan de minar al Poder Judicial cuando no recuerdan cuando Ernesto Zedillo acabó justamente con el Poder Judicial de manera arbitraria. En la prehistoria de la política de este país, cuando el prianismo gobernaba a sus anchas, durante el tiempo de ese presidencialismo peyorativo del que hablaba Carpizo en su libro, de esa dictadura perfecta, ese prianismo que cuando no ganaba en las urnas, de acuerdo a la reglamentación electoral que ellos ejercían, arrebataban. Fueron episodios terribles justamente lo que vivimos muchas mexicanas y mexicanos, de terror, porque en esa izquierda de veras que existía, incluso hubo pérdidas humanas. Siempre se hicieron reformas electorales a modo. La del 2009, que sentó las bases justamente de la representación electoral actual. De esta legislación, la oposición se ha beneficiado durante varios periodos. Hoy, como fueron avasallados en las urnas, impugnan la ley que ellos mismos hicieron, hablando de una supuesta sobrerepresentación. Hoy, de forma cínica, parte de la iniciativa privada que desde hace tiempo se quitó la careta, de grupos de poder fuera del país, y yo quiero decirles que estuvo muy bien el tema de hoy. La vendepatria Suprema Corte de Justicia pretenden hacer menos al pueblo de México, a casi 36 millones de mexicanas y mexicanos quienes votaron justamente por un nuevo poder judicial. Apátridas, traidores. Y quiero citar un párrafo de la carta que estos juzgadores federales hicieron llegar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Cito: la reforma judicial pretende aprobarse bajo el manto de un discurso aparentemente democrático, sustentado en la fuerza de una mayoría legislativa. Ojo, no obtenida en las urnas, sino en las torcidas decisiones de los órganos electorales. Díganme si no es cinismo y si no son vendepatrias estos traidores jueces que han acudido a organismos internacionales para socavar al pueblo de México. Ganamos 256 de 300 distritos de mayoría. El cinismo y el maridaje de la Suprema Corte y el poder económico rayó hoy en lo más podrido. Hace unos días nos subimos justamente a decir que ya habían pasado más de 280 días en que los ministros no habían de alguna manera resuelto el tema de Electra, el tema de la evasión fiscal de Ricardo Salinas, pasando por alto lo que la legislación decía. Pues el día de hoy la Suprema Corte aceptó justamente sendos amparos para que su cómplice, para que esta persona denostable, para que esta persona deleznable pueda tener el amparo al cobijo justamente del Poder Judicial. No vamos a permitir de ninguna manera, mexicanas, mexicanos,
de que se vulnere justamente la ley. Con esta reforma judicial lo que estamos pretendiendo es que el Poder Judicial sea independiente para que de alguna manera sea la justicia pronta y expedita, lo que no ha sido hasta este momento. Una vez más decimos, no se van a afectar los derechos de los trabajadores y se respetará la carrera judicial. Y no va a haber nunca más que se escuche bien el come si te vas. México está siempre, y nuestro presidente lo ha demostrado, defensor de la soberanía de nuestro país. Por ello, esta suspensión de relaciones con las embajadas de Estados Unidos y Canadá las aplaudimos. Es un acto valiente de nuestro presidente. No vamos a dejar que ninguna institución, organismo internacional se meta en las decisiones de nuestro país y menos en las decisiones electorales, en la decisión de las mexicanas y los mexicanos que tuvieron el 2 de junio para refrendar el triunfo de la Cuarta Transformación y de su segundo piso. Hoy tenemos, pese a quien le pese, tenemos al mejor presidente en la historia de México, con un 73% de aceptación. Y estoy seguro que vamos a tener en Claudia Sheinbaum a una presidenta que dará continuidad a esta transformación por el bien de las mexicanas y los mexicanos. Que les quede claro, no permitiremos de ninguna manera la injerencia internacional y vamos a respetar siempre el voto de las y los mexicanos y seguiremos avanzando por este camino de desarrollo social y crecimiento económico que ha tenido este país en los últimos años. De ninguna manera vamos a aceptar los calificativos que hace la oposición de una sobrerepresentación, porque ganamos en las urnas lo que ustedes quieren ganar en los tribunales. Es cuanto. Muchas gracias, senador Nabor. Una vez que... Con su permiso, senador presidente, compañeras y compañeros legisladores. Para sorpresa de nadie, el Poder Judicial Federal busca proteger solo sus privilegios. Quieren seguir viviendo a costa del pueblo, en los excesos, en la opulencia, con nepotismo y corrupción. Para ellos, la justicia quedó en el olvido y los intereses de los mexicanos están por debajo de los suyos. La justicia en nuestro país está secuestrada y abandonada para quienes más la demandan. La Suprema Corte de Justicia de la Nación no conoce límites. Siempre han querido sobrepasar sus facultades, extralimitándose a las que del Congreso de la Unión y a la del Ejecutivo Federal. Quieren ser el poder supremo. En México, la impunidad expande cada día y la justicia está vendida y en manos del más obsceno parentesco. Porque recuerden ustedes, según datos del Plan Integral de Combate al Nepotismo, en el Consejo de la Judicatura Federal se detectó en 2022, que son los datos más recientes, que en los tribunales y juzgados federales existían 6,755 redes familiares. Díganme ustedes si eso no es algo obsceno. Pero no solo eso, el 66% de los mexicanos percibe a los jueces como corruptos. Ahora pretenden que la mayoría calificada que ha conquistado la Cuarta Transformación en el Congreso de la Unión sea inválida. No entienden, no quieren entender que fue decisión del soberano, que fue decisión del pueblo. La voluntad popular nos dio los escaños y las curules. El pueblo quiere que la Cuarta Transformación siga porque desde el inicio de este sexenio son escuchados, son atendidos, son tomados en cuenta, son respetados. Se molestan que exista una mayoría calificada cuando en sexenios neoliberales existía la sobrerepresentación en el Congreso y legislaban solo para el interés de un grupo pequeño, de unos cuantos, solo para el interés de particulares, de poderes económicos. En este momento se aprovecharon de nuestra nación y la institución judicial cometió un error al cerrarle las puertas a la ciudadanía. Nunca la escucharon, siempre le dieron la espalda. Hoy se jactan de su independencia cuando solo pretenden seguir con su clasismo, con su elitismo. Lo que quieren hacer
es escudarse en técnicas legaloides, ajenas al mandato popular, ajenas también a sus facultades constitucionales. Su miedo los delata, porque a costa de todo buscarán sus mezquinos intereses. Pero no solo eso. Buscan y piden la intervención de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos con el fin de ser auxiliados por dicha institución que ha tenido que resolver lo que la Suprema Corte no ha podido, porque no le interesa impartir justicia. En vez de buscar su respaldo, deberían de trabajar para las y los mexicanos. La intromisión, queridas compañeras y compañeros legisladores, nunca será la respuesta. Estados Unidos y Canadá emiten sus opiniones sobre la reforma al Poder Judicial sin entender la problemática que vive nuestro país, sin conocerla. México es soberano y debe decidir sobre el destino de sus instituciones sin burdos y grotescos intentos de intervencionismo. Que quede claro, a los vecinos países del norte les decimos que no somos nosotros los gobiernos pasados que les consentían ese tipo de prácticas. Ahora somos una soberanía que se defiende y que no se queda callada. No nos vamos a doblegar ante ustedes. Sus intentos no les servirán porque no pueden pasar por encima del único soberano que es el pueblo de México. El grupo parlamentario del Partido del Trabajo se construyó por y para los mexicanos, para ser oposición del entonces oficialismo, y hoy, que somos mayoría, seguiremos enalteciendo nuestros principios. Sí a la reforma judicial y sí a la soberanía de las y los mexicanos. Muchas gracias. Muchas gracias, senadora Giovanna, por respetar los 5 minutos de su intervención. A continuación, damos... Tal vez no esté de acuerdo en lo que dices, pero defenderé tu derecho a defenderlo hasta la muerte. Voltaire. Con su permiso, señora presidenta, y con el permiso de la Asamblea. Escuché por aquí decir a quien me antecedió en la palabra que ellos sí están preocupados por la justicia y por la democracia, y que a nosotros se nos olvidó las causas que defendimos en otros tiempos. Y veo que no tiene ni siquiera memoria corta. Nosotros tampoco estamos de acuerdo en nada que la pide el principio auténtico de división de poderes. Y tampoco estamos de acuerdo en el control de mayorías parlamentarias. Y por eso planteamos una reforma electoral el año pasado que ustedes rechazaron. Si hubieran apoyado la reforma electoral que se planteó, hoy no estaríamos en este desgaste. Las reglas que se están aplicando son las reglas vigentes que ustedes crearon. Una reforma al Poder Judicial, todos coincidimos en que es necesaria. Habrá falta o harán falta reformas al sistema de procuración de justicia, al sistema de administración de justicia, al sistema penitenciario, que nos lleven a un mejor camino en la aplicación de la ley al justiciable. Pero hoy, la Suprema Corte de Justicia de la Nación da muestra precisamente de qué planea en el fondo. Tienen una defensa noble. El procedimiento que están iniciando por esta famosa contradicción de tesis se sale totalmente de toda lógica, pero además los pone claros en la escena de cuáles son las intenciones de seguir tratando de entorpecer este proceso democrático que se ha iniciado, les guste o no, por la voluntad de la mayoría del pueblo. Esa es la realidad en las urnas. Eso es lo que mandató el pueblo de México, y no hay mayorías tampoco absolutas de un partido político como lo han tratado de plantear, porque tampoco entienden la historia que tuvieron las coaliciones y la interpretación de esa
de ese antecedente judicial que pretenden plantear como contradicción y que se da a la luz de una ley totalmente distinta a la que se está aplicando en este momento para el reparto de plurinominales en el pasado proceso electoral por parte del Instituto Nacional Electoral y avalado por los propios tribunales. No lo entienden porque no les conviene, o no tienen memoria o lo hacen de mala fe. No les conviene recordar que aquellas coaliciones que en su momento llevaron a abusos y sobre representaciones en las cámaras eran totalmente distintas a las que aplicaron en esta reforma, en donde cada partido político es independiente, no forma parte de un solo bloque electoral, sino que se reparten los votos, más bien no se reparten los votos, se asignan los votos que cada ciudadano le da a cada fuerza política. Aquellas coaliciones que han sido materia de debate sí eran un bloque político único, en el que los partidos políticos no se asignaban los votos que les tocaban porque ni siquiera iban separados en la boleta. Iba la coalición con una denominación, con un logotipo, y todos los partidos políticos en un convenio muy conveniente para los partidos minoritarios se repartían porcentajes de votos, y en el que aquellos partidillos como el Verde, como el PRD ahora seguramente hubiera pasado porque le hubieran dado un 4 o 5% de representación, y aunque no hubiera obtenido el 3% de votación, pues habría pasado porque en el convenio de coalición le asignaban un porcentaje de la votación general obtenida por los coaligados. Esa era la figura jurídica que quedó fuera, que se derogó precisamente para darle mayor justicia en la representación a los partidos políticos y que cada partido asumiera los votos que el pueblo decidió emitirle. Quedaron fuera esas figuras jurídicas, en las que no había otra manera más que considerarlos como una fuerza política o un solo partido político, porque así estaba el convenio. Iban con un logotipo común y con un eslogan común a la elección, y los porcentajes generales de votación se los repartían. Eso fue lo que se eliminó en la reforma que hoy implica la aplicación de la ley vigente. Y es lo que está haciendo el instituto con las reglas que ustedes crearon, hombre. Y podemos no estar de acuerdo, pero esa es la ley. Y ahora no vengan a llorar y a pedir mayor representación en las cámaras cuando no quisieron apoyar una reforma electoral que equilibraba a los poderes. Una modernización del Poder Judicial ya es impostergable. Para que caminemos en este país rumbo a una pacificación auténtica, tiene que haber justicia. Sin justicia no hay paz. Y lo que se ha dado muestra por el Poder Judicial actual es que quiere frenar este proceso democrático, y no lo van a lograr. No lo van a lograr porque la reforma al Poder Judicial está planteada para favorecer también los derechos de las bases, que no los confundan y no los utilicen a los trabajadores del Poder Judicial. La reforma va en contra de los privilegios de la cúpula, no de la base. Hay hombres y mujeres, actuarios, secretarios de estudio y cuenta, secretarios de proyectistas, secretarios de apoyo a cada juzgado, que mantienen la funcionalidad del Poder Judicial, y a ellos se les respeta su derecho. Que no los utilicen y que no los confundan. Es cuanto, señora presidenta. Gracias, senador. Así es, amigos, como terminaron de escuchar esta información, también la senadora del PT señaló que el Poder Judicial busca proteger sus privilegios y seguir viviendo a costa del pueblo de México con los excesos del nepotismo y la corrupción, y aseveró que la Suprema Corte de Justicia quiere ser un poder supremo extralimitando sus facultades. Por otra parte, indicó que el pueblo de México quiere que siga la Cuarta Transformación para ser escuchados y tomados en cuenta. Bueno, amigos, hasta aquí con la nota de hoy. Deja tu comentario, qué tal te pareció esta información y que tengas un excelente día.